Javier Milei llegó a la presidencia de Argentina en diciembre de 2023 con una mochila cargada de promesas muy ambiciosas. Dos de sus objetivos más importantes eran acabar con el déficit público, según él, la causa de todos los males del país, y con la inflación desbocada. Ahora que han pasado más de 6 meses desde entonces, podemos sacar algunas conclusiones. ¿Están dando algún resultado sus medidas o se trataba de promesas vacías? Vamos a verlo. Desde el punto de vista financiero, la administración pública de un país se rige por las mismas normas que cualquier empresa o familia. Necesita que sus ingresos sean superiores a sus gastos o de lo contrario tendrá graves problemas a largo plazo. Algunas corrientes de teoría económica, como la teoría monetaria moderna, afirman que esto no es así, que los estados más o menos pueden gastar todo lo que quieran y endeudarse sin fin, ya que siempre tienen el poder de crear más dinero para financiar lo que deseen. Esta afirmación, sin embargo, está lejos de la realidad. Cuando un Estado crea demasiado dinero, las consecuencias pueden ser catastróficas. Muy a menudo se acaba generando una inflación que destruye la capacidad de ahorro de los ciudadanos y hace muy difícil que puedan costearse los bienes y servicios básicos. Esto, por desgracia, lo saben muy bien el pueblo venezolano y el argentino. Que un Estado tenga sus cuentas saneadas y un superávit presupuestario de forma regular es fundamental por varios motivos. El primero y el más evidente es evitar las deudas. Si el Estado ingresa más de lo que gasta, no tendrá que pedir nuevos préstamos para financiarse. Además, si en algún momento concreto necesita endeudarse, el mercado sabrá que acostumbra a tener sus cuentas saneadas y que es solvente, por lo que podrá emitir deuda con un tipo de interés bajo sin que suponga un gran coste. El segundo motivo es evitar la inflación. Además de la deuda, crear dinero nuevo es uno de los principales recursos del Estado para financiar un gasto superior a sus ingresos. Esa expansión monetaria es la principal causa de la inflación y por eso el superávit es una herramienta muy poderosa para mantener la raya. El tercero es mantener los impuestos lo más bajos posible. Además de la deuda y la expansión monetaria, subir los impuestos es la tercera vía que tiene el Estado para financiarse. Con superávit no necesitará recurrir a ello y, por lo tanto, los ciudadanos podrán mantener en su bolsillo una mayor porción del dinero que ganan. El cuarto motivo es generar un colchón financiero. El superávit permite acumular reservas de dinero con el paso del tiempo, reservas que se pueden utilizar para tomar medidas necesarias en situaciones de crisis o para invertir en infraestructuras u otras partidas pendientes por falta de recursos. Para terminar, el hecho de que un Estado demuestre responsabilidad presupuestaria y tenga superávit por norma es un mensaje de solvencia y solidez de cara a los mercados. En consecuencia, el Estado tendrá mayor facilidad para financiarse. Las empresas y capitales internacionales verán mucho más atractivo invertir en el país y todo ello generará un círculo virtuoso que beneficiará a la economía y a los ciudadanos. Todo esto explica por qué uno de los objetivos prioritarios de Javier Milei era cuadrar las cuentas públicas, conseguir el superávit y derrotar a la inflación. ¿Pero lo está consiguiendo? Para poder valorar si la situación actual de la Argentina de Milei parece ir por el buen camino, primero vamos a ver cuál era la situación previa. La inflación interanual en diciembre de 2023 superó el 210% y la inflación mensual fue de más del 25% ese mismo mes. El déficit público primario era de casi el 3% del PIB y la deuda pública ligeramente superior al 88% del PIB. ¿Cómo es posible que con un déficit público del 3%, la deuda pública de Argentina sea inferior en términos de PIB a la de, por ejemplo, España? Porque el gobierno argentino no recurre tanto a la deuda para financiarse, sino a la expansión monetaria creando nuevos pesos. Y eso se ve reflejado precisamente en la monstruosa inflación que hay en el país. Esa es la herencia que recibió Javier Milei. Con las promesas que hizo Milei durante su campaña, las expectativas para los primeros meses eran muy claras: revertir las terroríficas cifras de inflación y déficit público, que son en gran medida la causa de la situación económica argentina. Vamos a ver qué consiguió Milei en los primeros 6 meses. Cuando hablamos de superávit, tenemos que fijarnos en dos datos. Por un lado, el superávit primario, que no tiene en cuenta el pago de intereses de la deuda en el apartado de los gastos. Y por otro lado, el superávit financiero, que sí incorpora el pago de intereses de la deuda y que, por lo tanto, es un mejor reflejo de la realidad financiera. Javier Milei consiguió un superávit primario y financiero en enero de 2024, su primer mes completo como presidente. Y no fue un logro aislado, ya que el saldo fiscal positivo se ha mantenido durante los meses siguientes.
Esto supone un superávit financiero del 0,4% del PIB entre enero y mayo y un superávit primario del 1% del PIB. Para poner estos datos en perspectiva, Argentina llevaba desde agosto de 2012 sin un solo mes de superávit, más de 11 años. Y desde 2008 no conseguía encadenar un trimestre completo con superávit. Lo que ha conseguido Javier Milei es importante. Para lograrlo ha tenido que tomar medidas drásticas como una reducción del gasto público sin precedentes que casi con total seguridad tendrá un impacto negativo en la economía a corto plazo. Pero Argentina estaba al borde de la quiebra y Milei ha conseguido enderezar esa situación. Eliminar ese déficit fiscal, la causa de todos los males, es el primer paso para terminar con la inflación y recuperar la economía argentina. El principal síntoma de la terrible situación financiera de Argentina es su elevada inflación, superior al 210% interanual a finales de 2023. Una situación así destruye los ahorros de los argentinos y por lo tanto hace muy difícil poder tener un proyecto de vida. ¿Cómo está evolucionando la inflación en Argentina desde la llegada de Milei a la presidencia? Vamos a fijarnos primero en la inflación interanual. Empezó a subir con fuerza a principios de 2022 y en 2024 siguió aumentando con respecto al mes de diciembre. Esto se debe en parte a que se refleja el aumento que tuvo la inflación un año atrás y por otro a que las medidas económicas necesitan cierto tiempo para hacer efecto en la inflación. El gráfico muestra que la inflación interanual parece haber alcanzado un máximo y que ha empezado a descender. Vamos a ver ahora la inflación mensual, donde podremos interpretar mejor lo sucedido durante los primeros meses de 2024. En enero superó el 20%, una cifra muy alta pero inferior a la de diciembre, y se ha ido reduciendo mes a mes desde la llegada de Milei. Aunque los valores siguen siendo elevados, la tendencia es descendente y ese descenso se está dando a buen ritmo. Como muestra de lo positiva de la tendencia y de lo deprisa que se está controlando la inflación, el 4,2% mensual conseguido en mayo de 2024 fue menos de la mitad del 8,8% del mes anterior, abril. Además, la inflación de mayo fue la cifra más baja desde enero de 2022. Otro éxito fue que en la tercera semana de junio de 2024 la inflación de los alimentos fue del 0%, algo que no sucedía desde hacía más de 20 años. Aunque este dato no sea más que una anécdota, es otro síntoma del buen camino por el que van las finanzas y la economía argentinas. Uno de los principales acreedores de Argentina es el Fondo Monetario Internacional. Ya en febrero, la primera subdirectora gerente del FMI, Gita Gaupinath, visitó el país y alabó el progreso que estaba consiguiendo Javier Milei gracias al ancla fiscal, es decir, al superávit. En mayo el FMI publicó un informe en el que felicitaba de nuevo al gobierno argentino por los rápidos y notables avances en la estabilización de las finanzas del país, pese a haber heredado una situación económica y social muy compleja. Por supuesto, no podemos saber qué sucederá durante los próximos meses y años, pero los avances conseguidos por Milei en estos 6 meses, respaldados por una institución que posee una cantidad muy importante de deuda pública argentina, como es el FMI, resultan esperanzadores para los argentinos. Muy pocos países están en una situación tan delicada como la que sufría Argentina a finales de 2023. No obstante, y por desgracia, el déficit y la deuda pública monstruosa sí son la regla en la mayoría de los países. La deuda pública mundial es superior al 90% del PIB y la tendencia es ascendente. Estados Unidos, la mayor potencia económica del mundo, terminó 2023 con una deuda superior al 122% de su PIB. Y la situación de los principales países de la OCDE es muy similar. La principal causa de que tantos países tengan un déficit público crónico y una altísima deuda es que los gobernantes no paran de aumentar el gasto. Aprueban medidas para contentar a sus votantes, aunque supongan una irresponsabilidad financiera. Para pagar esas medidas tienen 3 opciones. Subir los impuestos y emitir monedas son alternativas que prefieren evitar porque tienen consecuencias negativas visibles. La opción restante es emitir deuda, que implica trasladar los costes de su gasto irresponsable a los contribuyentes del futuro. Y los políticos tienen un gran sesgo hacia el presente, hacia mantenerse hoy en el poder. Líderes como Milei, que toman medidas para sanear las cuentas del Estado, no abundan. Y no hay otra manera de terminar con la creciente burbuja de deuda pública, que podría tener consecuencias catastróficas si quiebra un gobierno importante como por ejemplo el de Estados Unidos. Si los ciudadanos de todo el mundo tuvieran esto en cuenta a la hora de votar, quizá en unos años se podría terminar con la irresponsabilidad fiscal y con el problema de la deuda en buena parte del mundo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal de Value School. Tienes aquí otro vídeo con más detalles sobre la crisis de deuda pública global y que también te puede gustar.